Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio el poder dirigirme a ustedes en esta situación y traigo de parte del Señor una palabra de aliento, de exhortación, de edificación para que podamos estar en esta crisis o en esta situación con paz en nuestros corazones. Antes de comenzar, quisiera orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde, por el privilegio, Señor, que nos das de poder compartir esta palabra. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú uses mi lengua como una pluma de escribiente para que tu Espíritu Santo escriba en el corazón de cada uno de mis hermanos esta palabra y la selle con el fuego de tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, pero por sobre todo abre nuestro corazón para que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, Padre. Señor, gracias en el nombre de Jesús porque tú estás con nosotros, tú no nos dejas, tú no nos desamparas. Tú has prometido, Señor, que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor, y tú has prometido que seremos sanos por las llagas de Cristo, Padre. Y en esa palabra, Señor, nos establecemos en este tiempo y aunque guardamos las medidas de prevención, Señor, lo hacemos por obediencia a las autoridades porque nuestra fe no está puesta en medidas de contención, sino está puesta en ti, Señor. Porque tú eres el Dios Todopoderoso que ha prometido y tu palabra es verdad y tus promesas son en ti, sí y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy quiero compartir una palabra que está en el Salmo 7, en realidad es todo el Salmo 7, y quisiera leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Lo sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Le rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agotaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes.
pero también convierte desiertos en lagunas y en tierra seca y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan ahí y construyen sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes cuando los bendice. Ahí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Lo voy a dejar hasta acá. Pero lo que vemos en este pasaje, que leímos del Salmo 107, es que cada vez que su pueblo estaba en aflicción, y aún los que no eran su pueblo, pero estaban en aflicción y clamaban pidiendo socorro a Dios, el Señor obraba a favor de ellos. Y el resultado era que alabaran al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que Él ha hecho a favor de ellos. Vemos gente que tenía dificultad en el mar por tormentas, vemos en este pasaje también gente que estaba en dificultad por enfermedades, gente que estaba en dificultad por aflicción, y siempre clamaron al Señor y el Señor respondió. Nosotros hemos estado clamando, todos los hijos de Dios y aún los que no son hijos de Dios, hemos estado clamando constantemente al Señor por misericordia sobre Guatemala. Hemos estado clamando que esta crisis o que esta situación pase. Hemos estado clamando que esa enfermedad no se vuelva una epidemia en Guatemala, y el Señor ya oyó nuestra oración, y como Él ya oyó nuestra oración va a tener una respuesta favorable, una respuesta positiva para todos nosotros. Ahí la palabra dice en el verso 1 y 2 y nos introduce diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. La base de nuestra confianza no está en las circunstancias, no está en las medidas de contención. La base de nuestra confianza está en que el Señor es bueno y su fiel amor perdura para siempre. El Salmo 103 nos recuerda que veamos las obras del Señor en el pasado a favor de nosotros, y Él sigue siendo el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, lo que Él hizo en el pasado lo volverá a hacer a favor de nosotros. Y recordemos que hay dos promesas que son fundamentales en la palabra y que nos deben servir como una brújula en medio de cualquier circunstancia negativa. Que los planes del Señor para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Y la segunda es Proverbios 4:18, que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso en esta circunstancia? Que no importa, pase lo que pase, los planes del Señor no han cambiado para usted y para mí, son planes de bien y no de mal. Y también que pase lo que pase y en medio de las circunstancias que sea, el Señor va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. No importa que andemos en este momento en un valle de sombra de muerte o en incertidumbre, el Señor ha prometido que Él aderezará mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores. Y eso significa, en el Antiguo Testamento, lo que eso significa es que cada vez que un ejército ganaba una batalla, hacía un banquete para sus oficiales y sus soldados, y todos los derrotados estaban enfrente de ellos, encadenados y presos, viendo cómo ellos estaban celebrando la victoria sobre los que estaban prisioneros. Y eso es lo que el Señor nos ofrece en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice que Él aderezará mesa delante de nuestros angustiadores. Por lo tanto, eso significa que tendremos una victoria delante de todas las circunstancias que nos puedan estar afligiendo o angustiando en este tiempo. Así que nuestra victoria está asegurada. En el versículo 13 al 16 encontramos que Dios socorre en medio de la aflicción y la dificultad. Salvó a las personas de la aflicción y a dificultad, los sacó de la oscuridad a la penumbra y de la penumbra rompió sus cadenas y rompió sus prisiones. Luego en verso 20 vemos que el Señor envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. En el versículo 29 y 30 dice la palabra que Él calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro, y aquietó las olas y los llevó al puerto sanos y salvos. Nosotros podemos decir hoy que estamos en una tormenta, pero esa tormenta el Señor va a actuar y la va a convertir apenas en un susurro. Va a aquietar esas olas y nos va a llevar a todos nosotros a un puerto sanos
y salvos. Y en el versículo 31 al 37 la palabra dice que Él convierte desiertos en lagunas y convierte la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos a recoger cosechas abundantes, satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él por sobre todo es nuestro Padre. Recordemos eso, mis hermanos, es fundamental en este tiempo. Recordar que Dios es más que Dios es nuestro Padre. Yo siempre he usado la figura que yo para mis hijas soy licenciado, yo soy licenciado en teología, pero para mis hijas no soy licenciado, soy papá. Licenciado es lo que hago, papá es la relación que ellas tienen conmigo. Igual nosotros, nuestro papá, su trabajo es ser Dios, pero con nosotros la relación que tenemos con Él es la de hijos y de hijos de un Padre perfecto que tiene cuidado de nosotros, que es además nuestro pastor, que nada nos faltará, que si nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él dará buenas dádivas a los que le pidamos. Así que usted con confianza usted y yo con confianza podemos pararnos sobre esa palabra y saber que pase lo que pase, sean las circunstancias que sean, vamos a salir en victoria de esta situación. Y la palabra nos dice algo muy interesante en el versículo 2. Dice, los ha rescatado el Señor. Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. ¿Y eso qué significa? En medio de la crisis, en medio de la aflicción, por favor, hablemos bien. No dejemos que el pánico, el temor, la incertidumbre, el desánimo nos haga pronunciar palabras que no sean conforme a la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Proverbios 18:21, que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y el que ama lo que habla, de eso se saciará. ¿Qué quiere decir? Si hablamos el amar negativo, de eso nos vamos a llenar. Si hablamos lo positivo, si hablamos lo que dice la palabra de Dios, de eso es de lo que vamos a llenar todo nuestro sistema. Por eso es importante que nuestras palabras sean palabras conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da fortaleza, la palabra de Dios anima, exhorta, consuela. Hablemos bien y hablemos con libertad de Él a otros y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Bendice alma mía a Jehová, dice el Salmo 103, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sacia de bien nuestra boca y nos llena de favores y misericordia. Que nuestra boca esté llena de las obras que Él ha hecho con nosotros en el pasado. Y recuérdese algo, si Dios lo hizo en el pasado, eso fue las primicias de lo que Dios va a hacer ahora. Vamos a ver algo más glorioso de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a las obras del Señor en nuestra vida. El versículo 8 nos dice que lo alabemos por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a nuestro favor. Miren, en medio de esta situación, quiero compartirle algo que el Señor habló conmigo hoy en la tarde. Estábamos con mi yerno y con mi hija orando e intercediendo por Guatemala, y el Señor tocó mi corazón en relación a esta situación y comencé a llorar de agradecimiento, porque en medio de la aflicción y en medio de la crisis están sucediendo cosas muy buenas, muy buenas. Y el Señor habló esto a mi corazón y me dijo que muchas personas que pueden perder su trabajo en estas circunstancias, Él va a obrar para que se conviertan en emprendedores. Las circunstancias van a hacer que las personas comiencen a pensar en emprendimiento. Somos un país de luchadores, somos un país de gente que no se da por vencida, somos un país que está acostumbrado a pasar por encima de las dificultades, por encima de las condiciones adversas. Somos un país, en otros lugares lo dirían, somos un país de luchones, somos un país de luchadores. Y mucha gente que hoy se pueda quedar sin trabajo, seguro que
el Señor los va a dirigir para convertirse en emprendedores y poner su pequeño negocio que el Señor va a prosperar y va a bendecir. Por el otro lado, en medio de esta situación, yo me recuerdo que desde años he estado orando una oración y el Señor me dijo, aquí está tu respuesta. He estado orando la oración que está en Malaquías en el capítulo número 4, cuando dice que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Imagínense en esta situación lo que puede estar pasando en muchos hogares. Muchos padres, por el trabajo, por las muchas ocupaciones, no tenían tiempo para sus hijos. Pero ahora con el toque de queda, tienen que tener tiempo para sus hijos. Seguro que en este tiempo están compartiendo más, están compartiendo actividades, incluso están estudiando juntos. Y eso, sin que nos demos cuenta, está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Y esa es una señal de la pronta venida de Cristo. También pongámonos en el caso de muchos matrimonios. Los matrimonios ahora están teniendo que compartir mucho más tiempo juntos. Y con mi hija hablábamos hoy de que hay dos alternativas. Una, o arreglan sus dificultades o van a terminar tirándose los platos. Así que de esta también vamos a ver muchísimos matrimonios restaurados. Vamos a ver muchísimas familias restauradas. Este es un tiempo de aprovecharlo para la restauración de nuestras familias. Y si su familia es una familia que funciona bien, pues este es un tiempo para que su familia funcione aún mucho mejor de lo que ha funcionado anteriormente. Es un tiempo de acercamiento de las familias. Dios está usando una crisis para traer restauración a las familias, una crisis para dar oportunidades de restauración a las familias. Y no solamente es restaurar la relación de los hijos, restaurar la relación con las parejas, la oportunidad de que muchos se conviertan en emprendedores. También para la iglesia está siendo una nueva oportunidad de utilizar más medios de los que usualmente ha utilizado para llegar a las personas. En los templos nos es muy difícil llegar a las personas que no creen en Cristo, pero a través de estos medios que hemos estado usando todos masivamente y que seguro vamos a seguir utilizando aún después de que pase la crisis, estamos alcanzando a muchas personas que no se habían convertido y a muchas personas que están desesperadas y que necesitan de Dios. Es seguro que vamos a ver un avivamiento después de esta crisis. Y también está sirviendo como una oportunidad para el gobierno, una oportunidad para que los gobiernos hagan las cosas bien y recuperen su credibilidad. Nuestra experiencia política en Guatemala nos ha hecho perder la esperanza en los gobiernos. Sin embargo, Dios está brindándole una oportunidad en bandeja de oro a los políticos para que hagan las cosas bien y recuperen la confianza y la credibilidad de todos los ciudadanos en el gobierno y por lo tanto que el gobierno pueda funcionar mucho más eficientemente, con mucho más credibilidad y dirigir los esfuerzos nacionales para incrementar la calidad de vida de nosotros los ciudadanos. O sea, como vemos, esta es una oportunidad, este es un momento de muchísimas oportunidades y pueden haber muchas más de las que hemos estado compartiendo. De hecho, tenemos mucho más tiempo para escudriñar la palabra. Hemos dicho que nos faltaba, antes decíamos que nos faltaba tiempo para orar, para tener comunión con el Señor, para compartir la palabra con nuestras familias. Pues hoy tenemos la oportunidad de superar esas dificultades y yo creo que nuestra vida después de esta crisis no va a ser la misma. Yo creo que después de esta crisis vamos a revisar cada uno nuestras actividades y vamos a dejar de estar haciendo un montón de cosas que no producen fruto abundante y vamos a comenzar a dedicarnos a aquellas actividades en las cuales somos más fructíferos, más productivos, en las cuales podemos tener mejores resultados a nivel de la familia, a nivel de nuestra relación con Dios. Esta crisis nos está enseñando que ni el dinero, ni los bienes materiales, ni nuestras posiciones sociales, ni nuestras posiciones laborales, aún nuestros trabajos son
proveedores de felicidad, de tranquilidad, simple y sencillamente, ni son las cosas más esenciales de la vida, son necesarias. Pero esta crisis nos está enseñando que el dinero no para una crisis, que nuestros bienes materiales no paran una crisis, que nuestras posiciones laborales no paran una crisis. El único que puede parar una crisis es Dios, es nuestro Padre. Y déjeme decirle, yo creo que Dios está obrando en Guatemala, que nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestro clamor, nuestro pedido de socorro para con Dios está obrando. Tenemos 15 días de que apareció el primer caso de coronavirus en Guatemala y al día de hoy tenemos entre 32 y 35 casos máximos, de los cuales 5 ya se recuperaron. Desgraciadamente uno falleció y uno está en situación crítica, pero tenemos 24 casos que están evolucionando y 5 casos que ya salieron. Eso, mire, perdóneme, pero si no lo vemos como una bendición de Dios, yo no sé qué es una bendición de Dios. Realmente Dios está obrando a favor de Guatemala. Yo he estado haciendo algunos números, tengo una mente matemática y a veces me pongo a ver estadísticas y comienzo a comparar y realmente he visto cómo la crisis en Guatemala es menor que en otros países, relativamente hablando, en función del número de población. Otros pueden tener menos casos que nosotros, pero también tienen muchísima población. Y cuando reducimos eso a una misma medida, que es una medida porcentual, vemos que porcentualmente Guatemala está mejor que otros países. No estemos viendo a lo que hacen en otros países, veamos a lo que está haciendo nuestro país y veamos que esas medidas son buenas realmente, están funcionando, pero no están funcionando por la inteligencia de una persona ni nada, están funcionando por Dios, porque la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que Dios toma personas para colaborar con Él, para bendecir a nuestra nación, eso también es cierto. Está tomando a muchísimas personas, a médicos, a autoridades de gobierno, a voluntarios, a empresarios, a mucha gente, para que colaboren con Él en la solución de esta crisis. Y realmente Dios está obrando en Guatemala. Dios está manifestándose en Guatemala en favor de nuestra nación para minimizar esta crisis sin que sus objetivos de restauración, de conversión, de avivamiento se pierdan. En el versículo 22 dice la palabra, y esto no nos debemos olvidar aún en medio de la crisis, porfa, dice que ofrezcamos sacrificio de agradecimiento, que cantemos de alegría por sus gloriosos actos. Mire, ya oramos, ya le creímos a Dios por la sanidad de esta nación. Es tiempo de que levantemos alabanza, es tiempo de que levantemos adoración a Él en agradecimiento por lo que le pedimos que Él hará. No por mucho insistir vamos a obtener respuesta. La respuesta ya Él nos la dio. La palabra dice que donde 2 o más se reúnen en su nombre para pedirle algo que está conforme a su voluntad, Él lo hará. Y la voluntad de Dios es sanar esta nación. Ya es tiempo de que alabemos, ya es tiempo de que bendigamos, es tiempo de que nosotros le demos verdaderamente un agradecimiento que salga de un corazón agradecido y transformado a Él, por lo que Él está haciendo en Guatemala. Dice también en el versículo 32 que lo exaltemos públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Es hora que dejemos de ser parte del ejército secreto de Dios y comencemos a usar las herramientas que Dios nos ha dado, como el Facebook, como el WhatsApp, como el Twitter, como todas las redes sociales, para saturar las redes sociales de buenas noticias, de las buenas noticias de la palabra de Dios. Ya hemos oído suficientes malas noticias del coronavirus. El presidente decía la semana pasada, yo creo que esta semana se debe haber duplicado, que habían ya en las redes sociales, habían alrededor de 2.100 millones de
menciones del coronavirus. Ya es la hora que el pueblo de Dios se levante y supere esa cifra con mensajes de exhortación, con mensajes de edificación y con mensajes de consolación. Recordemos que la palabra de Dios es para consolar, para edificar y para exhortar. Y yo quiero exhortar a algunos hermanos. He visto a algunos hermanos en las redes sociales haciendo comentarios negativos acerca de las medidas que se están tomando, acerca de la actitud de otros hermanos. Ya dejemos eso. Este no es un momento para estarnos criticando. Este no es un momento para estar hablando negativo. Este es un momento para que nosotros traigamos palabras de edificación, de exhortación y de consolación a las personas. Es el momento de que ellos vean entre nosotros el amor que nos debe caracterizar. Dice la palabra, Jesús nos enseñó que por el amor que vieran en nosotros, los demás lo conocerían a Él. Así que es tiempo de hablar positivamente, es tiempo de hablar la palabra de Dios, no con mensajes de condenación, sino con mensajes de esperanza, con mensajes de exhortación, con mensajes de ánimo. Es tiempo de decirle al mundo, estamos en una crisis, pero hay una solución. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vuélvete a Dios, Dios te está esperando. Ese es un mensaje que le podemos dar al mundo sin necesidad de usar palabras de condenación. Es un mensaje de ánimo, es un mensaje de esperanza y es un mensaje donde les estamos dando una salida. Recuérdese que la palabra de Dios dice que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Necesitamos dar palabras de ánimo, no palabras de condenación. Por favor, usemos las redes de una manera positiva, usemos las redes de una manera que sea de bendición para las personas. Y le quiero recordar lo que nos dice Romanos, rápidamente, lo que nos dice Romanos en los versículos del 28 al 39. Dice, la palabra nos enseña en estos pasajes que todo obra para bien de los que le amamos. Dios está, nuestro Padre, está por el Espíritu Santo, está formando el carácter de Él en nosotros. Por eso le insisto en hablar positivamente, por eso le insisto en tener un corazón agradecido, por eso le insisto en ver las oportunidades que esta situación nos está presentando, porque todo obra para bien de los que amamos a Dios, tanto en carácter como en alineación al propósito de Dios para nuestras vidas. Y a propósito, esta es una buena oportunidad para que usted y yo reflexionemos en cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y enderezcamos lo que pueda estar torcido. Las muchas actividades, las muchas ocupaciones muchas veces nos desvían del propósito de Dios para nosotros, y hoy es un buen tiempo para que volvamos a ese propósito y que esto obre para bien de los que le amamos a Él. En Romanos 8:30 dice que a los que antes predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Eso significa que todas las circunstancias, y estas en especial, deben servir para alinearnos de nuevo al propósito de Dios, para acercarnos a Él, para ponernos en una correcta relación con Él. Y Él lo que quiere es, a través de esa relación correcta con Él, darnos su gloria, para que nosotros manifestemos su gloria. Es lo que dice Efesios 1:3, de Efesios 1:3 al 14, que Él por su gracia nos llamó, nos adoptó, nos bendijo, nos santificó, nos hizo justos a sus ojos, para que nosotros fuéramos la expresión de la gloria de su gracia. Dios quiere llenarnos de gloria en medio de esta situación. En Romanos 8:31 al 32 la palabra nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Así que podemos tener la confianza. El Señor su mano no se ha cortado en esta situación, ni su oído se ha cerrado, y Él va a seguir haciendo lo que ha dicho que hará. Él traerá sanidad, liberación, restauración, libertad, traerá amor, traerá paz, traerá gozo en medio de estas circunstancias si nosotros nos dejamos. Recuérdese que la palabra de Dios dice que somos colaboradores de Él. No nos usa. Dios no nos usa. No somos cosas para ser usados. Dios
nos hace sus colaboradores, nosotros colaboramos con Él, Él nos hace sus colaboradores por amor. Él realmente, siendo Dios Todopoderoso, no necesita de nosotros, pero por amor nos hace sus colaboradores, no nos usa. Y esa colaboración en este momento es ser edificadores, ser animadores, ser exhortadores, traer buenas noticias, manifestar un corazón agradecido a todos aquellos que están en desesperación. En Romanos capítulo 8, versículo 26, nos recuerda algo. Nos recuerda que no solo el Hijo está intercediendo por nosotros, no solo nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Dice también la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Señor. Y mire, si el Hijo y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros, nos puede ir mal. A ninguno de nosotros nos puede ir mal, porque Jesús y el Espíritu Santo van a interceder por nosotros conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos vaya bien, que vivamos en esos planes de bien y no de mal, que nuestra vida vaya como la luz de la aurora en aumento. Así que tenemos asegurar nuestra victoria. No tenemos por qué temer, necesitamos mantener mantener nuestra mirada puesta en el Señor y en lo que Él dice, para mantener la actitud correcta que muchos hoy necesitan ver en nosotros para salir del hoyo en el que están metidos. En Romanos capítulo 8, versículos del 36 al 39, es otro pasaje que nos asegura nuestra victoria. Dice que nuestra victoria al final, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que en todas las cosas somos más que vencedores, ni la muerte, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades nos pueden derrotar. Tenemos una victoria asegurada, en Él somos más que vencedores. Aleluya. En Él somos más que vencedores y en esta situación vamos a ser más que vencedores también en Él. Y finalmente, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Este es un tiempo para recurrir a la ayuda del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Es un tiempo para afinar nuestros oídos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe? El Espíritu Santo obra en nosotros muchísimo más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Todo buen pensamiento, todo buen sentimiento, toda buena acción, todo momento en el cual nos recordamos de la palabra de Dios, todos los momentos en los cuales nuestro corazón rebosa de agradecimiento, de gozo, de alegría, de paz. Todo eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos producir. Recuérdese que el fruto es fruto del Espíritu, no de nosotros. Es el Espíritu el que lo produce en nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 y versículo 17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en este momento esta palabra le está edificando, si en este momento esta palabra le está consolando, si en este momento esta palabra lo está exhortando, es porque es una buena dádiva de parte de Dios. No soy yo, es Él a través mío, es Él obrando a través de los dones que Él ha puesto en mí para bendecir su vida, porque soy un colaborador de Él. No lo hago por mí mismo. Por eso Él merece siempre y en todas las cosas buenas que nosotros hacemos la gloria y la honra, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De Él no puede venir nada malo, de Él no puede venir nada incorrecto, de Él no puede venir algo que no sea justo ni sea correcto. Todo lo que viene de Él es una buena dádiva y un don perfecto que nos sirve a nosotros para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para acercarnos muchísimo más a Él. Y recordemos, este es un momento en el cual todas aquellas cosas en las cuales nosotros confiábamos, que la Biblia le llama a eso ídolos, todas las cosas en las que confiábamos además de Dios, se están cayendo. Ya nuestros trabajos no nos aseguran nada, el dinero no nos asegura nada, nuestras posesiones materiales no nos aseguran nada, nuestras habilidades y capacidades tampoco en este momento nos aseguran nada. El único que nos puede asegurar es el Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que el poder de Dios se perfecciona
en nuestra debilidad. Nos basta su gracia, nos basta sus regalos, sus dones, sus bendiciones inmerecidas para poder salir de esta crisis. No vamos a salir de esta crisis por nuestros méritos, vamos a salir de esta crisis por su gracia, porque nos ama, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice algo que también asegura nuestra victoria. Dice la palabra: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y nuestra fe es no solamente creer la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios dice, sino ponerlo por obra, obedecer esa palabra. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es obediencia. Si vemos en Hebreos 11, versículo 8, la palabra dice que por la fe Moisés obedeció. Y también Pablo nos dice que él fue llamado a predicar el mensaje del Evangelio a las naciones para la obediencia por la fe. La fe y la obediencia van de la mano. Eso quiere decir que este es un momento que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos la victoria asegurada, pero la victoria asegurada se establece sobre la gracia y la misericordia de Dios y la fe que Él produce en nosotros sobre su gracia y su misericordia, que es la que vence al mundo. Así que, mis amados hermanos y hermanas, glorifiquemos a Dios en medio de esta situación. Nuestra victoria está asegurada. Vamos a lo mejor de Dios para nuestras vidas. Dios está obrando, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos, aunque quizá no veamos unos resultados que sean sorprendentemente milagrosos, pero Dios está obrando en estas circunstancias, Dios está obrando en esta situación y está obrando para darnos la victoria. Así que ánimo, nuestra victoria está asegurada y podemos decir con Dios hasta la victoria siempre. Con Dios. Con Dios. Este era un lema de una ideología política en el pasado, pero yo lo transformé. Y es en Dios hasta nuestra victoria. Y vamos a tener esa victoria y vamos a ver esa victoria pronto. Así que, mis hermanos, gracias por el privilegio que me dieron de poder compartir esta palabra con ustedes. Gracias a todos los que escucharon esta enseñanza. Los bendigo. Les doy gracias por el privilegio que me dan de poder sembrar algo en ustedes de parte de Dios. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da. Y quisiera que termináramos este momento con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú aseguras nuestra victoria siempre, Señor. Porque en ti, Señor, siempre vamos de gloria en gloria, pero también de victoria en victoria. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio de esta situación, Señor, para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestra creatividad, para bendecir la iglesia, para bendecir nuestra nación, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro que esta palabra sea sellada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y sea una palabra que nos sirva no solo de consolación a cada uno de nosotros, sino que con esa misma consolación con la que tú nos consuelas podamos consolar a otros, Señor, que en medio de estas circunstancias se encuentran afligidos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido que esta epidemia en Guatemala adquiera dimensiones mayores, Señor. Gracias porque tú estás obrando en nuestras autoridades para tomar decisiones sabias y también estás obrando, Señor, en todos los médicos, en todas las enfermeras, Señor, que están a cargo de atender esta contingencia. Y, Señor, te pedimos especialmente por ellos, para que tú los guardes. Señor, guarda a los policías, guarda a los bomberos, guarda a las enfermeras, guarda a los médicos. Guarda, Señor, a todo el personal de limpieza de los hospitales, Señor, a todo el personal que provee para los hospitales, Padre, todos los insumos que necesitan, a todas las personas, Señor, que tú has movido para trabajar en este tiempo en la provisión de alimentos, de medicamentos, de
insumos, Señor, esenciales para manejar esta crisis. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos a cada uno de ellos y te pedimos, Señor, que tú los cubras, que tú los guardes, que tú no permitas, Señor, que ellos sean contagiados en esta enfermedad, Señor, sino que tú fortalezcas su sistema inmunológico, Señor, que los bendigas por la bendición que ellos están haciendo para cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú bendecirás al que nos bendiga, y toda esta gente, Señor, nos está bendiciendo. Clamamos por cada uno de ellos para que estén bajo tu protección divina. También te pedimos, Señor, por todos los que están en el hospital en este momento, que están contagiados de esta enfermedad, Señor, obra milagros en sus vidas, que no les quede ni la menor duda, Señor, de que tú eres el que los ha sanado, de que tú eres el que los ha librado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que esta circunstancia sirva para acercarlos a ti, mi Dios todopoderoso. Padre, que este sea un tiempo en que tus hijos pródigos vuelvan a ti, Señor, de todo corazón, Padre, y que nosotros, tus hijos que hemos permanecido en ti, permanezcamos aún más arraigados y afirmados en la fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por cada una de las personas que oye este mensaje, mi Dios todopoderoso, y te pido, Señor, que tu mano de poder esté sobre cada uno de ellos y sobre cada uno de sus familiares, Señor, sanando al enfermo, libertando al que esté cautivo, sanando al que esté enfermo, sacando de la cárcel al que esté cautivo, Señor, proveyendo para cada necesidad, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, convirtiendo toda angustia, toda frustración, todo sentimiento negativo en gozo, Señor, y por sobre todo, que tú nos des a cada uno de nosotros y a nuestros familiares, Señor, más hambre y sed de ti. Y Padre, te pedimos especialmente por aquellos miembros de nuestras familias que todavía no han rendido sus vidas a ti, para que tu Espíritu Santo en esta situación, Señor, los toque y veamos el cumplimiento de tu palabra, que dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias porque sabemos que hemos orado conforme a tu voluntad, y si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y mis amados, los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde para compartir otra cápsula que nos edifique, que nos exhorte, que nos anime en medio de esta situación. El Señor les bendiga, muchísimas gracias por el privilegio y nos vemos por este medio el próximo lunes. Bendiciones.